Llegamos hasta el departamento de San Pedro para recorrer los antiguos pueblos de Itacurubí y Villa del Rosario, así como el histórico puerto que alguna vez fue único acceso y salida a esta parte del país. Hoy nos adentramos al interior de las comunidades de Villa del Rosario para conocer desde adentro su realidad y su diversidad cultural. Desandamos algunos kilómetros de la Ruta 10 para sumergirnos al interior del departamento de San Pedro, pasando por General Aquino. Llegaremos hasta las comunidades de Cuatro Vientos y San José y conoceremos un poco más acerca de estos dos pueblos, de estas dos comunidades antiguas de este departamento y principalmente San José, que representa uno de los sitios más antiguos de esta parte de nuestro país. Vamos hasta allá en esta nueva entrega de Expedición TV, siempre en el departamento de San Pedro. Una de las comunidades más populosas de Villa del Rosario es Cuatro Vientos. Su actividad económica es netamente agrícola, pese a estar aislada por mucho tiempo y que aún sus accesos son de tierra, sus pobladores se van abriendo camino con mucho esfuerzo. Bueno, profesora, ¿qué nos puede contar acerca de la comunidad de Cuatro Vientos? Para nosotros una comunidad nueva porque es la primera vez que llegamos hasta este sitio. Muy bien, la comunidad en sí, ¿verdad? Eres una comunidad pequeña con aproximadamente, vamos a decirle, 500 pobladores, pero que vivía prácticamente aislada de las demás comunidades. Nosotros estábamos pasando por una carencia muy fuerte cuando en un momento dado en la escuela también nos faltaba sillas, nos faltaba pizarrones. La escuela prácticamente se estaba cayendo a pedazos cuando supimos nosotros de un señor que ayudaba a instituciones. En ese entonces llegamos junto a don Ernesto Gersen en su estancia a pedirle colaboración para restaurar nuestra escuela. Así que él nos dijo que iba a venir a mirar la escuela, vino a mirar la escuela y dijo que no había nada que hacer, que se tenía que construir otra escuela. Luego él construyó esa escuela, se inauguró, es así que tenemos una linda escuela. Anteriormente teníamos hasta el 6º grado, pero que luego después de esa construcción, también la gente de las supervisiones vieron y ya tuvimos el 7º grado. Luego por crecimiento natural llegamos hasta el 9º, que es lo que tenemos. Eso significa que en la actualidad la comunidad ha encontrado incluso un avance en la parte de la educación. Sí, muchísimo. A partir de ahí, de la construcción, como ya le dije, de la escuela, luego el señor Ernesto hablaba de un proyecto para Cuatro Vientos, que a lo mejor a nosotros, ¿verdad?, no tuvimos mucho en cuenta porque estábamos muy contentos con esa escuela que nunca a lo mejor esperamos. Luego se concretó el tema del proyecto, vino un proyecto para Cuatro Vientos, se inauguró el 27 de noviembre del 99. Y ahí vamos a ver que hay progreso para Cuatro Vientos en todos los ámbitos, no solamente educativo, sino ahí se empieza a formar los comités, trabajan los pobladores. Todo esto se hacía en un primer momento en la escuela,
porque no teníamos todavía otro lugar. Luego recién tuvimos un centro comunitario y así sucesivamente íbamos progresando. Y ese proyecto se llama COVEPA, Cooperación con los Pequeños Agricultores. Vemos que los alumnos que están recibiendo, aparte de la instrucción que corresponde a ellos, también tienen la posibilidad de contactar un poco con la naturaleza, tienen manejo de bosques. ¿Qué se puede decir al respecto, profesor? Sí, el manejo de bosque nosotros incluimos a partir del 2004, porque en el 2004 nos mudamos aquí. Bueno, y el señor que donó el terreno donó con el bosquecito. Entonces se empezó a corpir y en una de esas, accidentalmente, los alumnos quemaron el bosque. Se quedó totalmente quemado. De ahí me preocupé mucho porque pensé que se iba a perder todos los árboles. En eso ya el ingeniero Norbert trabajaba con COVEPA. Vino y le pregunté qué podemos hacer, ingeniero, porque él es ingeniero forestal. Me dijo, no te vaya a preocupar, profesora, podemos hacer un proyecto y trabajar. Y eso es lo que hicimos, trabajamos el bosquecito y se mantiene manejado. Salen otra vez las plantitas, esa plantita dejamos y ahora le cuidamos. Claro que tocamos, ¿verdad? Entramos, corpimos, todo eso. Ya. Bueno, acá tenemos los objetivos de nuestro bosque, que uno es propiciar un espacio para el aprendizaje acerca del recurso del bosque, que uno de nuestros principales objetivos era aprender más. Y dos, constituir una caja de ahorro y capitalizarla con la institución, que tal vez el día de mañana los árboles que ya están, puedes vender y bueno, ayudar hacia la institución. También hay que replantar uno en su lugar. 3, brindar a los alumnos, maestros, padres y visitantes un ambiente saludable para las diversas actividades. 4, ser un atractivo para visitantes y para la comunidad y brindar un pequeño refugio para la fauna. Todo esto es para la comunidad. Las actividades que se hacen acá, de limpieza, cuando están sucios, limpiamos hasta que se quede limpio como está ahora. Solemos tener visitas de otros lados que siempre vienen a recorrer por acá. Bueno, en el 2004 estaban limpiando acá, ¿verdad? Y encontraron un teyú. Y desde aquel entonces les pusimos el nombre de teyú. Más o menos podemos decir hectáreas, no, pero más o menos 100 metros por 50. ¿Qué tipo de árboles? De todo. Son 34 especies. No, el colegio se inició, después de que el colegio se inició el bosque. Creo que fue cuando por accidente se prendió fuego al bosque y de ahí empezamos a trabajar en él, con la ayuda del ingeniero Norbert, por supuesto. Sí, fue un bosque porque antes era más sucio, cuando no limpiamos todavía, y después comenzaron a limpiar, y yo digo que es original. O sea, es como un cualquier bosque, pero este se maneja, se limpia. Universitario. Y lo que nosotros más vemos es que ellos van más bien a universidades privadas porque no tenemos universidades nacionales. Salen de acá y van a universidades privadas si es que no van a Asunción, porque aquí no tenemos solamente universidades privadas. Pero ¿cuáles son las carreras hacia las cuales ellos se inclinan? La carrera que más estudian es contabilidad. Contabilidad y entre ellos también he visto que ahora figuran entre las preferencias el tema de ambiente, ingeniero ambiental o técnico ambiental que van y estudian en Ciudad del Este. Nos habló de que también suele haber deserción escolar. ¿Cuál es el porcentaje de deserción escolar que tenemos en la zona? Bueno, anteriormente, voy a hablar un antes y un después. Anteriormente tuvimos muchísima deserción escolar. A partir del 2005 es que tenemos menos deserción. Claro que desertan algunos, no terminan su nivel medio, pero en menor escala. No se puede comparar. Por eso nosotros la mayor
o sea, casi todos los pobladores no terminan su nivel medio. Todos los que se están dedicando a la agricultura no terminaron su nivel medio, porque no tenían un lugar donde estudiar, donde terminar en su comunidad. Ahora los jóvenes tienen la oportunidad de terminar en su comunidad. Finalmente, ¿y cuál es el nivel de los docentes? Los docentes sí están capacitados, porque para que se nombren tienen que tener título habilitante, es el requerimiento ministerial luego. Pero ellos son de Aquino, de Cuatro Vientos. La mayoría son locales, vienen de Corrales, de Quinotú algunos, pero la mayoría son de Cuatro Vientos, lo cual vamos a decirle que agiliza mucho el trabajo, porque si llueve vienen igual, tienen que venir igual. Claro. Porque si vienen de otras localidades y llueven ya no pueden venir, claro, y dificulta el trabajo. Es un principal problema de la educación en el interior del país. ¿Cuál es el futuro o cuáles son los proyectos que tiene el colegio como tal para los próximos años? Bien, lo que nosotros estamos trabajando ahora es elevar un poco el índice de rendimiento en matemática y comunicación, que son dos disciplinas en las cuales van a la universidad y se tropiezan. Entonces, lo que nosotros como proyecto y como compromiso tenemos que elevar índice tener menos aplazados en matemática y en comunicación. En el término de salud, ¿cómo está Cuatro Vientos? Anteriormente no teníamos acceso a ninguna cobertura de salud. Teníamos que trasladarnos hasta General Aquino, que queda a 22 kilómetros de aquí. Bueno, con el inicio del proyecto COVEPA, eso también ellos tuvieron en cuenta el tema de salud. Viene un doctor, cada jueves viene un doctor a hacer consulta médica acá. Al principio no estaban vacunados los pobladores, vamos a decirle, porque al comenzar el proyecto tuvieron que trabajar muchísimo. Me acuerdo mucho de que al comienzo se vacunó a grandes, a pequeños, se hizo tipificación de sangre, se trabajó muchísimo en el tema de salud al comienzo. Luego, ahora nosotros actualmente estamos trabajando en una comisión, queremos un puesto de salud para nuestra comunidad. En eso también tuvimos que llegar otra vez junto a este señor, junto a don Ernesto. Él nos prestó dinero para poder comprar un terreno para el puesto de salud. Actualmente también conseguimos aporte en la gobernación está construyendo ese puesto de salud y lo que de ahora en más todavía no se inauguró, todavía no entregó, estamos en proceso. Desde hace unos años, los campesinos locales se han organizado en una cooperativa que va creciendo en número y recursos. La misma va dando sus frutos, dando soluciones a sus socios. Inicialmente o primeramente, contanos la experiencia que tuvieron con esta cooperativa, que tengo entendido es una nueva cooperativa que están en la cual están en estos momentos trabajando acá. Y la verdad es que empezamos de cero en cuanto a la organización. Empezamos... ¿Cómo fue que comenzaron? ¿A instancia de qué? Y a instancia vino los menonitas que ofrecieron para que se organicen. Y se juntaron, hicieron una reunión en la escuela, ¿no? A esa época solamente escuela lo que había, después casi nada. Y de ahí empezamos a organizar 4 comités de productores. Trabajamos un año en esos 4 comités y después aumentamos. Cada año aumentamos 1 o 2 comités hasta llegar, hasta ahora estamos 12 comités. ¿Cuándo se fundó la cooperativa? 2007. 6 de julio de 2007. ¿Y cuántos asociados tenían? 60, 60 aproximadamente. ¿Cuáles son los rubros principales que manejan ustedes? Algodón, maíz, poroto y sésamo, los rubros de renta.
Ujú. ¿Y a quién les venden? Y diferentes empresas, antes no tenemos ninguno compromiso para vender, solo que lo que ofrece el más precio, vendimos Ujú. El mejor precio. al mejor precio. Deja... Va a lo mitad, o mejorar con lo mitad, va a oye, sabe el trabajo. Sí, anteriormente, tú sí te oyes. Ahora con la organización ya por el ascenso a 37 hectáreas de producción. ¿No? Actualmente 800, 900, hasta 1000 más. ¿No? Tu charla, trabajo, el movimiento es diferente. Pues tapaba la mitad cuando la comunidad bombaba, pues anteriormente yo radica para Argentina, no, casi yo no va a poder medir. Pero está ahí la 400 ya. Sí, esto. No tu charla, bueno. Por eso, lo mejor paite en todos los ámbitos. Anteriormente ni la mitad familia ni tenía facultad, pero juegan después, está y te dimos ahí. Ojalá la facultad. Tu charla. A colocar con donación, ¿verdad? Donación la terrenos a cuatro edificios, a ver, digo, almacén de consumo, ahora mismo habremos construido. Tiene depósito. Al almacén de consumo va a sanar a ver, tenía por ejemplo, en Babo, pero A doña Tante ahora administrar lo ha apuntado aquí la cooperativa de la doña Cuba, que a la vez la chico, oye, al almacén aquí, o empezar a venderle el producto, después no regular la precio, ahora conseguí, regular precio justo kilo justo, regular la hueá. me llegó el almacén o está regularmente más. Sí, está. Te ahora socio, cuando no socio, después le compran. Es vergo. Es diferente, ¿no? Una copete, ¿no? De primera necesidad, una copete es abrir un poco de ferretería, mercería. Deja, el proyecto pero con Haitena, pero ¿verdad? Siempre lo voy a colocar años en el proyecto, cuando lo voy a colocar tres proyectos, claro, Bogotá, ahí no, bueno, pequeño, pero tú ya puedes la tuyo, más te va lo convenible, ¿verdad? Beneficiar a la mitad a la cooperativa, pero voy a coger una de ingresos. Es la proyecto. Luego la idea es tener carnicería, otro surtidor, otro herramienta, yo voy a hacer implantadora. Uno es pequeño, un día yo voy a tener coño, lo llevo a tener coño. No, y cuando te ven, no, lo llevo a hacer la tuya y nada más lo conveniente. Me está beneficio la sociedad, la cooperativa. ¿Y por ahí ver la surtidora ya? No la ahora comunidad, ahora vecinos, otra comunidad, pero ahí, la peor No, y la surtidora. No, Pindotube, otro compañero. O sea que me importaba la combustible con Haití, pero ahora Pindotube, pero no Folenda. Anteriormente Folenda me metió, o sea, general aquí, ¿no? Actualmente, mi indio y la combustible nomás. Deja la carnicería y contenía ahí lo mitad. Sí, lo hay contenido, la carnicería, lo hay contenido. Ahora estamos a la... Después de la carnicería en la comunidad. Nos invitamos todo el día a la cooperativa, voy a apoyar la mercadería que hay pan a la... Sola no voy a ver, no pensaba ver. A la vez conveniente lo invitamos a la... Un bike a todo la cooperativa, yo voy a hacer la precio por mí. Cuando te ve lo invitante estaba con la animal, la hija, la vaca. Hoy en te ves a los meiteiros y la anteriormente comercializada, a veces los productos cuando hay la producción de agrícola, claro, mejora más en cuanto a la ganadería, no, para venta, no. Hoy día se persiste. Pero o sea, y hoy la ganadería ya. En la andazaía, porque en teo este huevo.
y ver si capaz de la rubro pueda diferente, un poco de ganadería, un poco de pastura, de monte, reforestación, lo planifica para este lado de terreno pues. Rojo por hacer la cuanto organización, ya sí lo dije. Amba ela picote con el PCA, bueno, no debe. Estamos en la necesidad de la cooperativa, ahora cuando estamos ahí, y más de que tuve ahí, estaba en la vecino y que sea estaba en la productora y que sea, que actúa en la yarra, por donde que actúe mejor la capacidad, pega más, eso no es nada. ¿Y qué necesitan para crecer? Y apoyo a largo plazo, por ejemplo, crédito, mira, todo es a corto plazo. Por ejemplo, la herramienta, mira lo huecos ahora es la cooperativa, a la mitad de los beneficios PAPN, no hay capacidad, más eso no hay captura. Entiendo. De llamar la peña patina con él. Cuando siempre hay dinero ya por cada 2 o 3 meses están de declaración, comercializaciones, los tratados, los vendría peor de productos, resultados, sea, toda la información. A uno mitad la reunión, ¿ves? Sí, pero ahora es un hueco para participar, la gente ya me interesa lo que no puede Pea fundamental. No, pero no mitad, así la de no entender, por eso ve la no entender, y algo que Importante, ya ¿ves? te pago. ¿Y cómo se maneja? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué productos tienen? ¿Quiénes son los que vienen a comprar? Los socios, así también los no socios. Los precios sí que compramos así de los proveedores que suelen entrar, ya sea que vienen de Santaní, Asunción, Ciudad del Este, Choré. Y también solemos ganar, por ejemplo, en mercería, sí, ropa y eso, 20%. Y productos comestibles sí que 10%. Para los socios y a los no socios también. O sea que definitivamente es un almacén donde hay mucha ventaja. Claro. Con relación a los otros almacenes. Claro. ¿Qué productos, por ejemplo, tienen? Como por ejemplo... ¿Qué productos tienen? De Aparte, todo un poco. Todo un poco ¿qué por tenemos. ejemplo? Tenemos ropería, así ferretería, productos enlatados, comestibles. ¿Y qué es lo que más demanda tiene? ¿Qué es lo que más busca la gente? Y comestibles, lo que solemos comer, ¿verdad?, todos los días. Don Manuel, ya hace un bate cola, ya hace es la historia mía algo 4 vientos. Dema en demandó, debe un año bello agua. 66 de años. De muy igual. A Roque González Santa Cruz. Amba ella no la ayuda. Na servi. La recolla, amba você pero no hay por forma la amba. Entonces hacer la diario, mi a ver la olla ahorita jacolote quoi. A chuche. De Santa Clara, pe cachape, pero yo, pues, padre cachape, plan, ureo, después ruta, cachape, después ni pequeño camión. Solamente puerto y general, aquí no voy a pasajeros y niete, a Pedro, a Color, nada de nada. Cachape, pero. Más vendedor. A pequeño, desde San Francisco va a un tal, Nenito Benítez. Nenito Benítez. No, ahora pan de moya estamos pueblo, ¿verdad? Yo era entre dos, yo tengo hermanos de allá. Cuando yo la oye, Pepín dos tipos, cuando yo ya abrí, y la oíma la proyecto allá la olla ahorita, pero ni este ni de corta. Pepín dos tipos yo voy.
y se lo vaya a lo. Hace un año y pico abuelo ya abrico. Allá arriba. Allá arriba. Deja, va, es la 4 viendo. Hace vesteo y de mío, Pepe. Mira, Pepe. ¿De cuál? A Pepe venía con las 4 mojones. Uno en el lugar, las 4 mojones. Más va, mi 4 mojones. Pero ande con hoy me anda con veniste ya pero acá la yara. Jaballo ahí. Jaballo así, Pepe te al lado mojón la. Pepe a por lado ahí te se sabe más pero mi cara y cuela me voy a caer la mamá. Ahí se 4 mojones yo arriba. Pero hay como está con las 4 años. Oye, ahorita. Porque yo mismo no ya la papa yo guapa y tu pa. Oye, pero para los jóvenes. Oye, ahorita mi ruta veo jugar directo. No vuelven. Deja, va a oír la peñón a ver. Va a peto a ver. Es por igual así nada. Oye, ni mira gente, pero apenas. Bicho cada gula. Bicho cada gula hasta este rey. Va él no ya. Tatu azul. Pela gula cuera. Se ha hecho un mundial. Desde estancia Carrillo, pues. Pues el año no, ahora los jolas se ha juro. Se va a hacer marica, pero pues ahora las ayer la llevo a 12 ambas mitad tú. Corre para año nuevo, Semana Santa. Mira la vida. Carnicería no hay por allá. Pinto tipos, solo carnicería. Pero de Yacu. Cocoe, nunca me ha dado igual, yo voy a tapar la cagura. Adiós. Sí, estoy ya. Pero miseria, mira, vaya. Sí. Deja, hagan batico. Ahora con los mazos, jabeja, ahora suerte o no, huevlazo. Ya la pago. Coagulano, ni me va, pero ya. Ya la vamos a ver. Ana orera vivir casi la o mi orero va a ver más ore porque para vivir al almacén yo retirazo la se ponía que dice medio kilo canto. Gran parte de los trabajadores de la colonia Volendam habitan la comunidad de San José. Vamos a ir hasta el sitio y también vamos a conocer a la gente que mora en ese lugar y vamos a tener algunos testimonios que van a ser más que importantes para seguir nuestro rumbo en esta zona del departamento de San Pedro. San José del Rosario es uno de los poblados más antiguos de esta parte del país. Actualmente cuenta con unos 6.000 habitantes y una rica historia que se guarda en la memoria de sus pobladores. Son dos los posibles orígenes de esta comunidad. Uno que, como su nombre primitivo lo es, Reducción San José Obrero del Estero Yetetú. O sea que pudo haber sido una reducción jesuítica. A lo mejor indicios de eso podemos observar justamente en la iglesia, el retablo de la iglesia, las imágenes, incluso las edificaciones mismas de la comunidad. Es característica de una reducción jesuítica. Como te decía, documentos no hay, ¿verdad? Y la segunda hipótesis es que fueron originariamente habitados por mulatos. Esto se coteja más bien teniendo en cuenta los primeros habitantes, lo que son autóctonamente sanjosianos, es decir, la familia Ferreira, Rojas, Acevedo y eso. Y por sobre todo también, yéndonos un poquito a la historia nacional, acá cerca estaba la propiedad de la familia Carrillo, donde fue confinado don Carlos Antonio López, y que cuando don Carlos subió a la presidencia de la República con la abolición de la esclavitud, se supone que empezaron a poblar este local que por ahora se llama San José del Rosario. Ya el estero Yetetú que riega, gracias a Dios, nuestra comunidad, y
Bueno, recursos naturales se tiene. En la década de los 90, por ejemplo, hubo mucha deforestación, pero gracias a Dios por ahora se está reforestando mucho, como seguramente estarán viendo luego de venir a ustedes. Gracias a Dios, la parte del estero Yetutuy que está cerca de nuestra comunidad no es propiedad privada. Por ahora la comunidad se está organizando, formando lo que es el campo comunal, ¿verdad? Y no se explota mucho. De ahí que hay todavía muchos animales silvestres. Ahora nos dirigimos hacia un sector en donde se encuentra la comunidad indígena Tobacom. Ahí con ellos vamos a tener algunas referencias importantes acerca de cómo están viviendo, cómo se están organizando y por sobre todas las cosas también vamos a conocer su artesanía, que es uno de los principales o una de las principales fuentes de ingresos para la comunidad. Vamos hasta los Tobacom, aquí en el departamento de San Pedro, en Expedición TV. Aunque históricamente son originarios del Chaco Central y Austral, los Tobacom llegaron hasta las tierras de la actual Villa del Rosario desde hace varias décadas, para convertirse en uno de sus grupos más tradicionales asentados en este lugar, uno de los grandes baluartes de este distrito. Encontramos ahora en el departamento de San Pedro, en una comunidad Tobacom, distante a unos 15 kilómetros de Villa del Rosario, equidistante con el centro de Volendam. En este lugar, 176 personas siguen trabajando y viviendo con sus familias sobre una superficie de 154 hectáreas. Hoy vamos a conocer a esta gente, vamos a conocer su trabajo, que por supuesto su especialidad consiste en trabajar el carandaú y la totora. En este sitio denominado Urucuy, conocido como Palma, vamos a conocer a esta gente y su trabajo. Estamos con Ña Lidia, aquí nos va a mostrar los productos artesanales. ¿Qué tal, Ña Lidia? Queremos conocer su trabajo. ¿Es la perecoa y la ofrecemos? Por el momento en que olera hueco y un poco artesanía y individual, porta asientos de... ¿Cuál asiento, asiento de auto, coche, dos, hay uno. Y otro también. ¿A ambos vale 50.000? 50. 50.000. ¿A vale 8.000? 8.000 dólares. ¿Es que tú ya muy... Pero tú cuáñas muy de cualquier cosita. Cualquier cosa. Cada uno muy cualquier flor o... Apaga tu... Apaga tu canasto. Canasto, lleva. Canasto. A mitad de acá. Allá acá. Deja, ¿cuál, por ejemplo, vos tiempo de ella, papá, vea? Apango o depende la tiempo. Pesa cuán ajacu, negati coñen bapo. No, negati porque o sopa y pirupa. Negati ya tira y mija... Oso. Oye, capa. Oye, capa. Oye, reza capa. Oye, reza. Pesa tiempo nublado, pesa aquí. Pesa aquí joapa. Faja con audio, bella pues. Sí, bella pues. En Bodú vale un bien. Acá vale 120. Déjame, él no se vea, él no oye la javea, él allí pota vea. A la allí pota vea, con aina la bolsón, abrir canasto, con aina la, oye, esto es ojo, con aja, Ana de pilla. A ver, con la termo perforada, madre, lleva. Sí, oye, va, ¿la ves? Termo, con forro. Oye, va.
En Baitén, entonces. Sí. ¿Acostumbrado cómo me duele? ¿Puedo hacer hasta sembrar? Sí, era. ¿Puedo probar? ¿Dónde va voy curi? 30.000. 30.000. Luego se pedido, pues. Me hacen de pedido voy curi. La jata se ve. La leña Lidia, ella va allá para allá botar. Ya pues tiene canasto. Tiene Canastito. Y ese mismo, él allá para allá ñipu. Hau pesa hinalanya punu ambo ina ko akanda. Mi po ia su ana hape ya tu. Aja rata ko hina. La aforrama. Pesa anye punu aku afor mata tin canastito. Pesa la anye punu ko se kuse. Ambe sa ihang mala se kanda ro we. Ai. Amesa hape ya lia hina hape ya pota tin redondito peche ya po ite hanga esa esa hina la nye penuna hina kwa has iming o pela ko angala. No soy lan de paja, lan de totola. No soy porque mediante ko humedad imina cuando la pese y piru ande que tu me hay tira. Oso. O sea que no guapi no guapi pona la y forrona pese y llega y pa. Piru tendo a ley beso. Pesan se va ahí. Apenas que no bien va la bella por otra cosa. Otra cosa o ya po. A cuando oñe puno pesa y pa jurero muy pesa para jube. Y piru na. Que pesa y pa jure ni que tu y va pues. Y que tu anango pero ne. Y veita. Ahí. Están vengo cuando se la canda y lo ve. Ya. Ni puta más oye. Cuando me cuando un baretiana. Hau peo puta ta peseite. Qua. Peseite puta hanga. Control. Examina y tapa. Allá opama. Y bueno, el trabajo lleva como representante de asuntos indígenas Tobacón, pueblo Tobacón allá. Ambas pues en la municipal como secretario. Se trabajo en la agüera en la documento que allá a presentar la nota, a realizar la nota de pedidos. Estaba lleva los llevaré la pedidos lleva la municipalidad ya. Entonces agora en la oficina mo Casa la Cultura. Hoy cote me vea. El oyerure hoy cote. Limpieza uno allá. Limpieza uno allá a ver la electrificación. Pero esa mañana que voy a llevar la local artesanía, o pues vaina la oferta vea a la arreglo del camino, un mía. La municipalidad Batico responde por nada, o responde Mimi, porque la Tuxango es la distrito lleva. Está la necesidad lleva, cada barrio lleva está la necesidad, entonces de que tú la Curipaya. Ahora oportunidad, da está ahí allá, pero hoy en la. Hoy Mimi. Sí. Deja. Oye, la artesanía ahí digamos la Casa de la Cultura, oye, digamos. ¿Cómo la vende la artesanía? Cuña Corango, seco, verla, oye, por acá lleva la pueblo, jare. Villa Rosario, Corre, pues pueblo lleva. Un corre la y artesanía cuero. Cuaco plantas es fundamental ahora en Guará lleva.
Shaina ya para la te vaya andar y después yo pero ahora ve fundamental ya. ¿Y pinta pantalla hoy? Sí, acuerdo hoy ya por la pantalla, hoy ya por la canasto, sombrero mío ya pues. Inclusive oye uy, es Juan güey. Ako y rollo que tuvo servió ve, pues ya pues ahora roga. Y pared, horcón, viga mía, oye ya pues baite. Juan güey te oye. Oye, sí. Amba eso yo güey. Đây pe ấy nó bé hoang vậy, pe sai nó mà hoang vậy, pe UPB hu là UPB ao dịu. Pe sai tanto. Ahí lo yo cocinado. No, pe sai tanto. La denominación toba proviene de una denominación despectiva que le daban los guaraníes, de quienes eran rivales. Esto significa frente. Antiguamente practicaban la decalvación de la parte delantera del cuero cabelludo. Com significa hombre. Esta etnia del grupo Pámpido habita las regiones de Argentina, donde hay más de 60.000 tobas, Paraguay y Bolivia. En nuestro país, su número asciende a tan solo 700. Bueno, con lo mitad organizar indígenas allá, por ejemplo, parte de artesanía, parte de iglesia, juventud, maestros, la organización. Y acá está la iglesia y veo que también están los cultivos. Así mismo. Habego hoy tiene organización de pro iglesia, Cuapeca tu origina la parte de agricultura, huerta familiar. De Pedro Amba, ¿es la peñote? Peñote solamente para consumo allá, la más ñote velonita, porque este lugar no es apta para agricultura, no son aptas allá de la agricultura humana. 154 hectáreas me meter la hoy. Amo metí parte de 20 hectáreas, 30 hectáreas, hoy en la altura. Bebe ore colomita la y cocuemi, comandaba mandi omia. Yo te sé, Samu, algunos. Es otra cosa Bellapoa, esa Bellapoa la vende Sanoray. Y sí, o pasa que lo mitad, oye, llevan de la, oye, un va a pujar porque inigo la, mi cara y cara, o la material mi, ahora oye, a un 50 o 60% obrero muy, mano de obra, entre grande catuimiago, o verújico. Por ejemplo, cuando, tanque o miago, o mi emergencia. O ya pomango, ya antevengo hoy cuál la deserción por causa de historia ya lugar de aula o mía, hoy medio desorganización la comunidad. Apego cuando haya hoy mala organización o continúa con la parte de educación. Solamente la hija curió mi maestro escuela hasta ya termina la escuela básica, por ejemplo, todo así porque a ver sectorado veja o jugamos Rosario o continúa con la séptimo octavo no por mí con ave. Hoy hay 47 inscritos. 47 inscritos. ¿Ambas nivel o cursas igual? Preescolar hasta sexto grado funciona con la escuela. Pues vengo y que segundo grado, tercer grado a cuarto grado.
Acá ruka tu preescolar. Ama él aprende, va él aprende enseñanza con Haití, va de nivel femenino. La enseñanza con lengua materna siempre hoy en primer año, segundo año, tercer año. Aparte de cuarto, quinto, sexto, hoy en guaraní castellano. La lengua materna es la Tobacón. Tobacón, Tobacón. Exagera. Sí. Ajá, sí, pero Tobacón. Sí. Así es, está ella practica, ya creía, ¿no? Amba lo no te recuerdan, va te acuerdo recibir la cariña. Castellano acá. Sí. A partir del grado superior ya recibí nada más. Ya a procurar más o interpretar. Pero la primer grado es un poco difícil porque es lengua materna. Difícil, entonces tengo a procurar para ese idioma aupepe afuera psicológicamente porque de castellano forzación de primer grado. Forza. Deja la programa PNP pero el mismo la Ministerio de Educación. Sí. El programa Ministerio UA, a ver el libro ya puedo todo a veces no coincidí por el ECO, mi UA y el Ministerio. Entonces, ahora ya mantener lógica, va a ser que tú, pero de esta forma ya no cambias algunas cosas ya. ¿Te adaptas a Hawái? Porque no coincidía a veces la realidad, porque en mi libro no solamente de ciudad, a veces pueblo, pecharon vapo. Claro, claro. A veces oula el libro, a veces no huyo, pecha. Deja, va en necesidad la primera con Haití. Con Haití tengo la necesidad de la construcción de la escuela. A lo menos pechata la por escuelita, pechata como fondo peoña. Un bebé padre de familia construía, pues. Netamente padre de familia. Acá a lo menos pechata de ahí, por construcciones, ya putaré. Recuerdo mi gente que yo ya pojan ahora escuela. Julio año pasado, pues. Más bien, ya vamos a ver. Mi gobernación Pegua, San Pedro, recuerdo me compromete, yo ya por pata PM 90 días. Como invana, ventilador, ponía y muy invana. Hasta hoy PB no terminaba, pues se llama. El peor era hipoteca, para el año terminaba. Luego recojan una escuela pona, porque ahora hace ya 21 años más. Hoy me hago pecha, nunca la construcción, oye ya, pues lloré en la escuela. Hoy me comprometí, pero paré, hasta hoy. ¿Ambos familias, mi ave? Hace 26 casas pecha presente la persona. Don Abilio, cuéntenos por favor la experiencia que tienen en estos momentos con la enseñanza aquí en este lugar. Cualquier lugar con la enseñanza lo greco por el propio idioma, lo greco la idioma guaraní, castellano. Lo primero lo hablo el idioma pero escribí. Como te cojas así, no me llame ya ñambo como le idioma materno. La primera cosa y yo tuve ahí la tuve cuando y hago con la montaña y pues nada con trabajo. A ver, ministerio programa veo las actividades segura. Las actividades la ministerio programa con esta cosa y las actividades de que por ejemplo mi con la tecnología con a la lugar
ya otra llama y la otra es la mejor la ciudad Harup. Entonces, pero luego su casa de cuál la esa palabra. Imagina, por ejemplo, algún aparato, imagina, se pone un bajo. Entonces, mi arubia allá y vive más cerca del estudio, la formamos tres lados. Deja la ministerio de cómo es la útiles escolares, me vamos a ver. Un gemimia, a la cambio. Cambio pensando en un gemimia. Y siempre la mujer. Acá me hago una, me hago vegetariano, yo debo salvar por la mitad cuerda. A la útil cuerda pensando. La comunidad Tobacom de Villa del Rosario es una de las mejores organizadas. Mediante su trabajo y gestión van obteniendo importante asistencia que parte de instituciones del Estado y de organismos privados. Anteriormente con los problemas principales es la diarrea, vómito. Anteriormente, sarna, parásito. Pero en corriendo ahora con veo la ayuda a la municipalidad, la pidió la gente. Ya por causa de la pozo artesano. A pedir y por un lado mejorar la parte de salud. Para menos ver con el problema. Inshallah, va a ayudar a ver parte de agua potable. Cuando me preguntan problemas respiratorios. Cuando me preguntan. Se cuando anda de escuela, pues a escuela lo que hay al lado. Pero ingo se cuida me ofrece igual por semana o bueno yo te hacer la fuerte. Ela me pegó a la problema respiratorio. Problema respiratorio ore y puru ore pues a escuela ore la cultura jaisa. Se ambos yo para. Yo para porque vaya de batatilla y ponerla respiratorio upea para correr apeago diga tú da esa cante con porque hoy campo veo para yo ti plantita y me te dije llevaste yo ahí aura por ahí salah apo ilmia oreko apea yo yo pona ape yo so sumo ana ya también se resulta wala no me ayo la para sentar ko ya umia la receta la se comunidad wa para la receta deja ver otro para hacerlo ya presión me habla mi mía y algunos de hoy la pues ya raco a la comunidad porque anteriormente copia la indígena Dorecoy va ere porque hoy libremente, aire libre. Ako ya una preocupación, ya ni tuvimos que otro lado y me cobraba ya con la mitad la, hoy me pero algunos ya era mi misma mi base, donde está yo pero hoy. Analgésico mira hay que hoy la comunidad. Porque me hace como promotor de salud, hay nombrado que el ministerio deja, no sé, a cuidar a esa comunidad, la economía ya poja a veces a echáramos la mitad o algún si comunidad va ir a beber, entonces ya ahora jamás el hospital. Se han va pojina 2 años hay nombrado güey, a ojina, entonces no ya aparece la APS. No, APS a ver San José en Villa del Rosario. El Ministerio y el gobierno y de que se acuerda una APS doctor, oñantes en la comunidad. Hace 2 años, 1 año y medio, ya página ni hay tío. Ya parece. Porque la atención en la primaria de salud, según la, o Juan a visitar la comunidad, o tocar la comunidad indígena.
Según la caraicuera, mi orerucuera, abuelo cuera y por el sector, oye, la ribereño cuera, Tobacón ribereño, porque el sector amo río Boipuri, royu jarojo bebé, la hora el lugar nico, o recorre amo Antequera hasta Villarrey, o jajo, o recolectar la indígena Tobacón, aupei amo 53 upi o abolado mediante por un señor allá más conocido que es Coronel Don Tito Coronel. Es más conocido en Bocayaya, o mejor es la Yatramacha y Kobe, la petit ley propiedad. A PB o surgí la indígena Tobacón con Rosario. A PI o Huelliove, Arasapetí, digamos 61, 62, Pepe Obrero y Kobe 30 años que vive Arasapetí, el lugar Arasapetí. A PIB, vamos a Avenida, vamos Rosario, a P70, 1970, y Sarambí, la indígena Tobacón. Porque hoy llegamos Chaco, mi hermano Cuera, franciscano Cuera, hoy llegaba tiene terreno para Tobacón. A la gente que hay. Ahora tiene poco familia, 3 familias, o con Rosario. Ahí mete jopa a Orecuea ante Maíz la hora y media. Porque va hablando hoy, porque escuela, bebé. Porque escuelas a la hora tú a escuela ya y tú llamas, entonces y eso la ya la gente hoy ojo pa ya a escuela dando José, entonces a hoy más la mitad o su 12 la chaco, ahora pues está ahora 3 familias, a pei caimiento de el tiempo el recogimiento 89 ya, después vi o surgí de ya pues activamos Rosario, ahora nombraba tiene cacique, una organiza y nive, pero conseguí con Andrés Rodríguez tiempo seguía o ya por igual entre seguía ya ahora personería jurídica a lo mismo el lugar y la gente coabe por allá como el propio por el lugar por el hay que tomar oñe y que tu coama ahora oñe manifestar cara y cuérave mi no ni antes decíamos ahora hay que tu coama lo hemos que lo como lugar antes de con el fiscal antes por Bahía la Burbicha Cuera. Entonces ahora Cuera para jugar, por ahí para jugar, cuando ya lo mismo despierto allá, están malo lo entiende allá, porque en Maguare mi cara y algo marginado y es muy embotado el paso. Ahora mediante educación vi muchas veces antes poñi muy sacado la va a echar la vida. Mucho de la cultura tradicional de los Tobacón se ha perdido, aunque sus líderes, con apoyo de diversas organizaciones, trabajan para su rescate. Uno de sus grandes tesoros culturales, sin dudas, es su idioma, el Comlactap, el denominado Grupo de Lenguas Guaycurúes, el cual ya ha pasado a la escritura. La misma sigue siendo el idioma principal de los Toba y es actualmente inculcado incluso como materia escolar. Bueno, y contanos por favor, ¿de qué se trata cuando hablamos de la gramática que ahora tiene ya el idioma de ustedes? Este trabajo ya está empezando ya hace rato ya, en el 87. Y después paró un poco. Y después hoy, o sea, hace 2 años que empezamos otra vez. Con la dirección general ahí, indígena. Ahí, con el apoyo del equipo ahí. Estamos 7 facilitadores ahí. Consiste el trabajo con los mayores. Capacitación mensualmente allá con la dirección. Yo no soy profesor, soy facilitador nomás.
Facilitador. Facilitador. Va a ser la facilitador. ¿Qué diferencia? Que es, en Bojapea lleva la Tembiapo. Las palabras ustedes van hablando con sus mayores y ellos le dan los términos nuevos, ¿cómo? Sí, consultamos con los ancianos. Quieren rescatar la cultura. Sí. Dice que yo nací acá en mi pueblo Villa del Rosario, cerca de Bolenda, y crecí acá y no soy del Chaco. Antes vivíamos ahí en la ribera, el riacho Parepotí se llama, y ahí yo nací y casi perdí mi idioma. Y solamente nuestra madre hablaron con nosotros cuando éramos chicos y después entramos ahí en la escuela y ahí difícil nosotros porque no entendíamos castellano y guaraní, pero ahí empezamos la educación. Nuestro papá y nuestra mamá antes no leían, pero ellos nos impulsan para leer y escribir. Pero ahora más, lo más importante es que ya escribimos cuando escribimos ya nadie no va a entender. Cuando mensajeamos ahí solamente en idioma, comunicamos así con la tecnología de ahora. Sí. Mi tanguera ole. A ver, la Estados Unidos terminamos y escuela lleva. Pero sin embargo, cuando escribí la idioma, aún mía o lo mismo que el primer grado cercano, porque vete nuevas letras ya. Tenemos 28 letras, 24 consonantes y 4 vocales. Sí, ya tenemos. Ya tienen los primeros primeros textos. Y posiblemente este año va a salir otro libro más, que nosotros mismos ya allá hicimos con el equipo, facilitadores. Y completo del pueblo, no solamente, sino consultamos la comunidad completa y ahí rescatamos y escribimos para hacer el libro. Es nuestro. En COM. Y viste que muchas cosas ya desaparecieron. Y como dice mi papá, eso va a ser un recuerdo. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque ahora ya se acabaron los montes, ya no hay. Y posiblemente eso va a quedar como recuerdo. Y escribimos acá unos cuantos libros tengo. Y va a salir otro libro más. Ya entre año. Ese año con 17 alumnos. Cuando culminaba con año de Guaya, con el 22, me entregado breve certificado, cada alumno, o culminado bien. A ver, lengua materna, Pepe, muy escuela. Con Moisés y Napea la idea. Según, sí, operamos en Yema solicitar capaz de llevarla, aceptar, llevar. Y yo tengo esa cuadro monguea lleva en la educación primaria. Lleva. Así también puede llevar como solamente idioma. Y 4 consonantes, 4 vocales. La que no existe es la U. La U. No existe. Y existe, pero no es consonante. O sea, vocal. No es vocal. Consonante? Sí, ese no. ¿Pero cómo se usa para la U? La U. ¿En qué caso? En parte nomás. Acá no hay ninguna U. No. En parte no hay. Buscamos palabras, pero algunos encontramos. Viste que nuestro idioma, su origen es argentino. Pero los argentinos hablan de otra manera, mucho diferente de nosotros. Como el castellano de los argentinos y el castellano de ustedes. Tiene diferencia. También nosotros tiene su tono. Buscamos ese aguillé y nosotros interpretamos eso, el ñachek. Así. Ñachek. ¿Y por qué llevar puso antes de la palabra? Porque antes de leer ese,
Porque ahí lee así, sin ese, nosotros decimos dachipi. No, es puso. Bueno, en guaraní... En realidad es puso. Sí. Pusónico allá, pero otro tira luego. Sí, nuestro idioma es dachipi. Dachipi quiere decir oso, o sea que oculta, güey. Antes de que vos pronunciar la ñ, ñachik, tiene su ñachik. Pero sin dachipi va a leer ñachik. Los Toba han dejado el antiguo sistema de caza y recolección que practicaban para su subsistencia. Desde hace años trabajan la agricultura y cuentan con importantes proyectos de desarrollo. La pendecultura, va a conservar la pendecultura. Digo, las tres familias de Pitarro, va a conservar. Exactamente, mis tres familias lo Pitarro, ninguno por motivo allá de educación entre 12 y la mitad de la Chaco. Lo Pitarro sin UPB va a haber tema. Entonces, pero ni organizar, pero huye la gente de Chaco y para allí algunas personas, algunas familias están huyendo. Ha estado y algunos ya ojo para allí, porque no a paveme. Entonces, a o pase allí, pero hoy con la indígena Caraicora o Sego Rosario. Pero hoy la mitad ya Pepe Guante allá en el Chaco, entonces no agua sube la cualquier lugar, Pepe la problema, la Caraicora usted Rosario. Pero la juventud juega. Pero Baixana la vende cristiano, ¿no? ¿Y católico? No. Otro lado de religión ahí. Adventista. Hay evangélico, hay católico, sino indígena o tiene religión especial. Bueno, la indígena se da hecha para la general de religión, pero sí o adorar la tumpa, la indígena, porque con la iñemboe de natural. Tengo ore cuera, por ejemplo, lo lee la cuatía, lo guaje pende lo ñemongueta pendendie, pero con ese la política que allá. Entonces surgió la comunidad, ¿sabes? La terapia, la religión. Algunos está porque es libre allá, expresión libre, pero sí o sí la indígena anda, y católico anda, y evangélico, pero ahí claro. Pero para adorar ahí tenés tu paya. Sí, que es la ñan de Dios. Exacto. Deja mencionar pero la iglesia adventista. Apeago surgina mi ore ruquera o que Rosario vayan o vete misionero o que ella puede ayudar a su escuela o ayudar o es como eso escuela. Hoy como en la vida va esa para llegar a la poner que la hoy por ejemplo o va la cara y mi iñe cuánigo y ahora es la recolector hasta la ñandugasu nigo a ver un ojo para verla y cosas peor y otros entonces eso oye oreje entonces poner que un mío coja mi misionero escuela por lo menos es como eso cuando esa para ya por entonces pues ya a su escuela para con religión allá de coaco adventista de la promesa pegó a betin caray a un eso coaco un ñemite campo eso coaco hace millones o ayudar a su coaco pero ni punja la religión pero ni punja o surgir la religión. ¿Muchas deudas con sus tarjetas de crédito? Relájese. En Banco Continental compramos sus deudas de tarjetas de crédito al 15% de interés y a 12 meses de plazo. Llame al 419-6000, 419-6000 y relájese. Banco Continental. Responde.
Los poblados de San José y Volendam en Villa del Rosario son bordeados por una inmensa naturaleza, comprendida por las extensas tierras que abarcan el denominado Estero Yetutí. Ya en la colonia Volendam, en el sector conocido como Campo Bajo, puede apreciarse la rica variedad de fauna y flora que agrupa este ecosistema. Esta mañana estamos recorriendo el Campo Bajo, una zona donde no es apto para la agricultura, pero sí pudimos ver que hay ganadería, hay árboles reforestados, en este caso zona de reforestación. Tenemos también algunos árboles nativos en esta zona y estamos viniendo con la esperanza de ver algunos animales, de ver algunas aves y de conocer un poco más a fondo la naturaleza de esta parte del departamento de San Pedro. Estamos muy cerca a la colonia Volendam, cerca también a San José, que es una comunidad aledaña a esta colonia menonita. Vamos a ver si tenemos suerte. Miles de especies de aves cohabitan en este humedal, desde las más tradicionales hasta las más exóticas. La gran extensión del estero hace posible que aún sobrevivan numerosas especies de animales que hoy se encuentran amenazadas. Las dificultades naturales en el acceso hace que sea muy difícil ingresar por tierra. Seguimos la marcha por los caminos de Villa del Rosario. Nuestro próximo destino es la colonia Volendam, cuya historia y cultura conoceremos la próxima semana.